Buenas, hoy les vamos a exponer el resumen del libro Justicia hacemos lo que debemos de Michael Sandel. Bueno, yo les hablaré del capítulo 1, hacer lo que es debido. ¿Cuál es la finalidad de este libro? Este libro nos muestra tres definiciones de justicia. La primera consiste en maximizar la felicidad y lo vemos desde el utilitarismo. La segunda nos habla sobre el liberalismo y la tercera nos habla de cultivar la virtud. Bueno, la finalidad de este libro es mostrarnos las tres diferentes versiones de justicia y ver las dos caras de la moneda, los lados positivos y negativos a través de diversos ejemplos. El cambio de concepción de justicia en la antigüedad y en la actualidad. Bueno, en la actualidad vemos como Aristóteles nos dice que justicia es dar a cada quien lo que merece. Bueno, a raíz de eso determinamos pues quién merece qué a partir de honores y de recibir honores y dar recompensas. Para los filósofos políticos Kant y Rao, ellos nos dicen que la justicia no va encaminada hacia la virtud y que la justicia y que toda la persona debe tener su libertad de escoger para ellos qué es vida digna y buena. Y en las discusiones contemporáneas de justicia, no entre filósofos ni políticos, sino entre gente del común, se habla sobre la apariencia y cómo se fomenta la prosperidad, con los argumentos de qué virtudes son dignas de honores y recompensas, y hablan acerca de qué manera se debe promocionar para vivir en una buena sociedad. Ahora les hablaré del capítulo 2, el principio de la máxima felicidad, el utilitarismo. Bueno, el principio moral del utilitarismo consiste en maximizar la felicidad al punto de disminuir el dolor. Bueno, con esto Bentham nos hablaba de la utilidad. Entendía con utilidad todo aquello que generara mayor placer y felicidad, y cualquiera que evitase el dolor o sufrimiento. Bueno, la filosofía utilitaria reconoce este hecho y lo convierte en la vida moral y política. Ahora les voy a hablar de la necesidad de bienestar. ¿En qué consiste? Consiste en maximizar la felicidad y reducir el dolor. Esto lo representamos en uno de los proyectos de Bentham, que era mejorar la gestión y disminuir la mendicidad. Esto con el fin de crear casas de trabajo que se autosustentaran, en las cuales los mendigos se quedaran y ellos trabajaran para pagarse sus deudas. A la gente les parecía esto un poco, o sea, que disminuía la felicidad, pero después se daban cuenta de que cuando disminuía el nivel de mendicidad en las calles, aumentaba el nivel de trabajo, favorecía tanto a los mendigos como a la población, cada uno sacando un bien propio. En esto consiste pues el utilitarismo. En el libro, como vemos, los derechos humanos y el bien común en el utilitarismo. Esto lo mostramos en un ejemplo, bueno, en dos ejemplos, uno en el que consistía que ponían a los cristianos en el Coliseo romano, a los leones, todo para diversión de toda la comunidad, violando sus derechos. Pero el ejemplo que más destacaba era en el cual se debía torturar a un terrorista para sacarle información para evitar que estallara una bomba, o violando sus derechos humanos y sacando el bien común para todos, evitando que estallara la bomba, pero se tenían que violar los derechos humanos. Este era el debate que nos ponía el autor. Somos nuestros propios dueños, el libertalismo. Bueno, en este capítulo nos dan el concepto sobre el libertalismo. El libertalismo se entiende como un estado mínimo en el cual debe regular tres objetivos nada más, que es que obligue a cumplir los contratos que se den dentro de la sociedad, que se proteja el robo a la propiedad privada y que se mantenga la paz. El Estado no debería abarcar otros temas que no fueran estos tres. ¿Por qué? Porque según el ideal libertario, si se abarcaran otros temas aparte de estos, se estaría infringiendo el derecho a la libertad. El ejemplo que nos plantean para esto es la fortuna de Bill Gates y la fortuna de Michael Jordan, de la cual en un estado capitalista se ve afectada, pues esta tiene que pagar ciertos impuestos por el hecho de tener esa gran cantidad de dinero, ¿sí? Se plantea a partir de
una concepción libertaria de que si es necesariamente hay que pagar impuestos por el hecho de tener esto. La cuestión ahí es que ellos dos, Bill Gates y Michael Jordan, han ganado su dinero a partir de su propio esfuerzo, independientemente de si trabajaron en equipo, si tuvieron otros medios para hacerlo, o otras personas. Ellos trabajaron por su dinero y ese dinero se retribuye pues por sus mismos esfuerzos. En verdad es necesario quitarles una parte de su dinero por el simple hecho de tenerlo y dárselo a los pobres. El Estado libertario no está de acuerdo con esto, pues dice que cada quien debe ser consciente de si debe darle o no, o debe distribuir su dinero. Bueno, el segundo eje en el cual gira el tercer capítulo es la libertad de subir y la libertad de elección. Seguimos teniendo la concepción libertaria. La concepción libertaria nos plantea de que cada persona tiene la facultad de hacer lo que quiera siempre y cuando no atropelle la libertad de las otras personas, ¿sí? Los ejemplos más destacables en este eje es el ejemplo sobre la venta de órganos y el ejemplo del canibalismo con consentimiento. ¿Qué nos plantea la venta de órganos? Que la persona puede llegar a explotar su libertad hasta el punto en el cual él puede vender sus órganos e incluso morir. Pues él es libre de decidir, él también es libre de decidir qué hacer con su cuerpo. Si necesita su dinero para sustentar a su familia, él tiene derecho a morir, pues como estamos en un ideal libertario, él está en toda la capacidad de hacer eso. Bueno, el segundo ejemplo más relevante es el canibalismo con consentimiento. Este ejemplo nos habla sobre un individuo que publica en internet un anuncio publicitario en el cual convoca a ciertas personas para que se ofrezcan, ¿sí?, para que ese individuo que publica se los coma, ¿sí?, una especie de canibalismo, en el cual accede una persona y tiempo después la policía descubre pues a esa persona en su nevera con los miembros descuartizados del individuo que se ofreció, y nos plantea una duda, y es que si la persona tiene todos esos derechos de la verdadera libertad, es decir, es libre de hacer lo que quiera, ¿por qué él no puede hacer eso? Si él mismo consintió pues esta acción y él estaba como preparado psicológicamente para este tipo de acción, ¿por qué no dejarlo? El cuarto capítulo se denomina ayuda de pago. ¿Qué nos plantean en este capítulo? Una equidad en el mercado libre. El ejemplo más relevante y el único ejemplo que nos plantean es la reclutación del servicio militar, ¿sí? Se da que hubieron varios periodos en Estados Unidos en los cuales se dieron tres tipos de reclutación militar. El servicio militar obligatorio, que era simplemente todos los hombres deben ir a la guerra. El servicio militar obligatorio con la posibilidad de pagar a sustitutos, el cual se le daba ciertas ventajas a las personas de pagar a otras personas para que éstas lo reemplazaran en la guerra y fueran por ellas. En este tipo de servicio militar, los beneficiados fueron los más ricos, pues estos eran los únicos que tenían la capacidad de pagarles a las personas para que fueran a la guerra. Claro ejemplo, JP Morgan y un familiar de los Rockefeller. Y el tercero es el mercado, el ejército profesional, que es el actual, en el cual se ofrecen ciertas garantías y se les da un sueldo para que estas personas se incentiven a participar en ella, en este tipo de servicio militar. La duda que nos plantea el libro es que si realmente existe una vocación para acceder a este servicio militar profesional o se da simplemente por una necesidad, porque claro, los índices que también nos plantea el libro, se ve claramente de que más que por una vocación es por una necesidad económica que tiene un trasfondo educativo para que esas personas accedan a ese servicio militar remunerado. Es decir, no existe una verdadera vocación, sino más bien existe una inducción a esto por obligación. No estaríamos hablando de una libertad o de un estado libertario como nos quiere dar la idea pues en este capítulo, sino que pues ya podemos ver de que hay una inducción claramente y eso prácticamente está dando de forma obligatoria. Bueno, el segundo eje del capítulo es las responsabilidades cívicas. ¿Qué es lo que nos plantean ahí? ¿De verdad debe ser obligatorio el servicio militar? El servicio militar obligatorio se da desde un pensamiento patriótico, en el cual las personas tienen un ideal que deben ir
a la guerra sí o sí, es decir, obligatoriamente, por simplemente representar a la nación, ¿sí? Lógicamente la persona utilitaria, una persona libertaria, no está de acuerdo con ese sentimiento, ¿sí? Pero se dan otros mecanismos dentro de la sociedad, como ser parte de un jurado, lo cual es obligatorio, que esa dicha obligatoriedad pone en duda el si se debe ir a la guerra obligatoriamente o no. Pues para que se dé un estado democrático, la persona que vive en la sociedad debe siempre estar empapado y debe siempre desarrollarse en las diferentes instituciones jurídicas y administrativas que sea en la sociedad. Entonces también nos deja una duda: ¿de verdad debería ser obligatorio el servicio militar, así como lo es pertenecer a un jurado en ciertos juicios? En el capítulo 5, que se llama Lo que cuenta es el motivo, de Immanuel Kant, vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Entonces vamos a decir que no se basa en que seamos nuestros propios dueños, o en que se diga lo que se diga en nuestras vidas o que esté determinado por Dios. Somos seres racionales y merecedores de respeto. Bueno, hay tres concepciones: utilitarismo, virtud y mercado libre. Kant va a rechazar el utilitarismo, ya que usa a las personas como medio, y la virtud, diciendo que ninguno de estos dos respeta la libertad humana. Él dice que se deben respetar a las personas como fines en sí mismo, y que la moral consiste en maximizar la felicidad en vez de perseguir. Aboga por el libertarismo, ya que este liga la justicia con la libertad, con la moral, perdón, y la relaciona con la libertad. Pero esto no es una libertad como la del libertarismo, sino más exigente, ya que no satisface los deseos de otros, que no son de otros. Y lo otro son los imperativos categóricos. Entonces estos son actos buenos en sí mismos y necesarios para la voluntad, que en sí ligan con la razón, están ligados con la razón, son incondicionales, se aplican independientemente de las circunstancias, y hay dos versiones: la fórmula de la ley universal, que actúa conforme a la ley máxima. La máxima es como unos principios que se relacionan con la razón, y tratar a las personas como fines y no como medios para llegar a un fin. Ya. En el capítulo 6, que se llama En defensa de la igualdad, de John Rawls, vamos a hablar de contrato, moral y libertades fundamentales. Entonces el contrato perfecto para John Rawls es un contrato donde todos estemos como en la ignorancia, que nadie sepa ni quién es, ni qué posición social ni económica tiene. Se tiene que estar en una condición de igualdad. Pues ahí se deben como pactar los principios justos de libertad y expresión, que son utilidad social y bienestar, y también de igualdad social y económica. En los contratos reales, por decirlo así, vamos a ver que haber acordado algo no garantiza su equidad, y que el consentimiento no basta para que tenga una obligación moral. Estos, como ya dije, no son instrumentos morales autosuficientes, y bueno, todos los ciudadanos tenemos libertades básicas, que son libertad de conciencia, de consentimiento, que nos van a llevar al bienestar de todos, y solo se permiten excepciones a quienes están en condiciones económicas desfavorables, sociales o económicas desfavorables. Bueno, y pues ahora les voy a hablar del capítulo 7, el cual se denomina argumentos sobre la acción afirmativa. Bueno, acción afirmativa viene siendo, pues según la definición que nos da el libro, pues es como los criterios de discriminación que se necesitan, pero pues discriminación positiva para que se dinamicen los sistemas sociales y las instituciones. Entonces, esta acción afirmativa lo tratamos en el libro bajo dos aspectos: el de la educación y el de la política pública. En la educación, que por lo menos pues se plantea o hacer la introducción con el caso Hotberg, que pues es una muchacha de clase blanca que pues trata de entrar a una universidad, pero es discriminada por el hecho de la acción afirmativa, porque se le quiere dar pasos a las minorías que han sido rechazadas tanto históricamente como en la misma clase social. Entonces, lo que se argumenta básicamente es que por lo menos la acción afirmativa es buena en la educación, porque corrige la brecha entre los exámenes, es decir, que le da la posibilidad a las personas, tanto de entidades públicas como privadas, de que puedan acceder a la educación sin importar pues todo lo que viene o conlleva sus educaciones como tal. Compensar injusticias del pasado, pues porque la acción afirmativa básicamente pues se basa en la diversidad, en aceptar a todos sin importar que pues aceptar a todos teniendo en cuenta que todos somos diferentes, pero también esto dinamiza nuestra sociedad, o sea, nos hace aprender los unos a los otros de los diferentes, o sea, las diferencias que hay. Y lo que se quiere hacer con compensar injusticias del pasado es que la acción afirmativa lo que hace es traer todas estas personas que han sido rechazadas por clase o por condición racial o condición sexual, etcétera, traerlas a la sociedad y
traerlas a la sociedad en la cual se están participando y darles como una compensación, por así decirlo. Y pues por último, como yo les decía, promover la diversidad, que no siempre todos estemos en el mismo ambiente y que nos encontremos con las mismas personas, sino que podamos aprender de los demás. Digamos, no es lo mismo, y es lo que se planteaba ahí, no era lo mismo tener un gabinete con personas que sí tienen las mismas capacidades, pero que son los mismos con los mismos, sino que la acción afirmativa lo que busca es eso, como que traer personas diferentes que saben de lo mismo, pero que no solo aportan un espacio académico, sino que aportan conocimientos culturales y bueno, mejores conductas que pues nos pueden ayudar como sociedad. Cuando ya hablamos de política pública, es que por lo menos en la acción afirmativa se toca, y fue uno de los argumentos que usó pues la chica Hotware, que era que la acción afirmativa en cierta parte con su discriminación positiva puede ir en contra de los derechos individuales. Entonces, ¿qué pasa? La acción afirmativa únicamente va a beneficiar a las personas que pues son parte de estas, no a los discriminados. Entonces, en política pública podríamos hablar de eso porque las instituciones privadas, las instituciones públicas, aunque van de la mano, tienen que tener en cuenta algo que pues se va a tratar más adelante, que es el telos, que es la misión de ellas. Y la acción afirmativa no puede ir en contra de estas. O sea, la acción afirmativa es únicamente válida cuando va a favor de la misión que tiene la universidad, es decir, su fin. Y eso es lo que se comentaba acá. No se rechaza una persona en la acción afirmativa por lo que va a ofrecer en el ámbito que sea educación, sea un trabajo o un cargo, sino porque vaya su actitud conforme a lo que yo quiero que se demuestre en mi empresa o en mi entidad. Cuando ya hablamos del capítulo 8, que es que se merece cada cual de Aristóteles, pues nos remontamos a dos concepciones: la libertad y elección de la sociedad y la justicia de la política. Pues aquí libertad y elección de la sociedad es más que todo pues con lo del telos. Pues decía que por lo menos hay veces que donde uno está enfocado en cierta parte para desarrollar cierta actividad, pero lo hace de una manera distinta. O sea, que uno elige cómo yo realizo cierta actividad, pero pues no necesariamente de la manera que se quiere o que se debería hacer. Y cuando hablamos de justicia y política, pues más que todo se enfoca en la concepción aristotélica, pues hablando de justicia como algo que no es neutral, y que su propósito va más que todo pues a la naturaleza de cómo yo me desenvuelvo con mis actividades humanas. Y bueno, siempre termina debatiendo según Aristóteles en el honor, la virtud y pues cómo debería yo vivir para tener una vida buena.